Bueno, el mensaje de hoy se llama el síndrome de Jacob. Para ponerlos en contexto, Jacob es una persona en la cual, con tal de adquirir lo que era la bendición de su padre, él se disfraza de su hermano, ya que su padre era ciego, y tras engaño, trampa, disfraz, una identidad a la cual no le pertenecía a él, él intenta alcanzar una bendición. Querramos o no, esta historia es nuestra historia, donde nos empezamos a mover constantemente en engaños, en orgullos, en disfraces, en identidades erróneas, y encima creemos que esto va a alcanzar a que Dios nos bendiga en algo. Pero para poder llegar a este punto necesito hacer algunos minutos de una base de lo que les quiero comentar. Transicionar como iglesia es ser conscientes de un estado de viejo hombre a un estado de nuevo hombre. Y que esto no se da de un día para el otro. Esto es un proceso. Hemos entendido que el espíritu es un suceso. El consumado es un suceso que ha perpetrado por toda la eternidad. El consumado es algo que ocurrió y va a seguir existiendo para siempre. Pero en nuestra alma aún es un proceso. Es un proceso de madurez, es un proceso de formación en lo cual nosotros repetimos, pero ¿cómo si yo tengo todo en Cristo y me siento tan vacío? ¿Cómo si todo lo puedo en Cristo que me fortalece, me confundo con todo y todo me sale mal y no lo entiendo y no lo veo? Dice que no tenemos que estar ansiosos por nada más y de repente vivo ansioso con ataque de pánico, pero estamos entendiendo verdades. ¿Por qué? Porque hay algo que no estamos entendiendo, que hay un proceso de transición, hay un proceso de transformación en el cual el consumado de Dios se empieza a ser consumado en mí. Hasta el día de la salvación, hasta el día del Señor, hasta el día de la perfección, Él nos va perfeccionando en este proceso. Pero ¿qué pasa? Nosotros todos queremos estar en la tierra prometida, pero nadie quiere pasar por el Mar Rojo. Todos quieren estar en la tierra prometida, pero nadie quiere ver pasar las plagas. Entonces, estamos viendo que el síndrome de Jacob es más normal de lo que nosotros creemos. El síndrome de Jacob es este ombligo que dijimos hoy antes de comenzar la reunión, o mejor dicho, en el principio de la reunión, que es este ombligo que te lleva a intentar resolver todas las cosas por fuera del diseño de Dios. Entonces, renovar el entendimiento, a veces creemos que es mediante ofrendas, creemos que es mediante confesiones, creemos que es mediante imposición de manos, pero bajo su diseño divino es mediante su palabra que nos limpia. Es bajo el ajuste de la vida del cuerpo. Ahora, tenemos una transición de lo que es antidiseño de Dios en nosotros, el cual nosotros todo el tiempo lo tenemos como primera opción, a empezar a vivir bajo los diseños divinos, bajo el poder de la palabra. Y esto que nos pasa a nosotros, no es que nosotros somos demasiado débiles, sino, imagínense Juan el Bautista. Juan el Bautista, primo de Jesús, ya lo reconoció a Jesús desde la panza, dice las Escrituras. Él era un loco lindo, ¿no? Que se vestía con pieles de camello, que estaba en el desierto. Decía, yo vengo a preparar el camino. Vengo a preparar la profecía del ángel hacia los padres de Juan el Bautista. Él viene a preparar el corazón del pueblo para recibir al Mesías. Eso es tremendo. Y si yo vengo a preparar el camino, pero de repente Juan el Bautista está en la cárcel, está en el día de la aflicción, está el día que está preso, y él dice, vayan a preguntar si este es el Mesías. Vayan a preguntar, porque ahora veníamos a vencer a los romanos y a los romanos me metieron en cana, me van a matar. Entonces, porque el Mesías no encuadra bajo un diseño humano. El Mesías no encuadraba bajo un diseño humano ni terrenal. Ahora, el que predicó
preparar el camino para que el Mesías venga, el que predicó arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. En la noche de la crisis, su mentalidad fue la duda. Entonces tenemos un formato mental constantemente basado en el Dios humano, en el Dios que me viene a liberar de los malos, en el Dios que me da algo si yo le doy. Es un Dios de negociaciones y de transacción. Y nos acostumbramos a eso. Pero cuando Jesús resucita y toda la iglesia es llena del Espíritu Santo y está en la gran comisión y son todos enviados, en la iglesia de los Hechos empieza a mostrar una iglesia que es genuinamente victoriosa. Y la iglesia primitiva funciona, y dice que la iglesia primitiva, al entender la verdad y haber sido llenos del Espíritu Santo, lo que pasaba era terrible. Puntos desde la sombra sanando a una persona, Pedro haciéndose invisible, de repente era una cosa terrible lo que estaba pasando. Se convertían en 2 días, se habían convertido en 9.000 hombres sin contar mujeres y niños. Era una locura lo que estaba pasando con los discípulos, pero entró un virus en la iglesia primitiva. Y cuando entra este virus dentro de la iglesia primitiva, que es el no entender este proceso de formación, empiezan a aparecer lo que nosotros conocemos las cartas apostólicas. Porque las cartas apostólicas se presentan como doctores de la gracia. Las cartas apostólicas vienen a plantear el problema de este virus que se está metiendo dentro de las iglesias. Las cartas apostólicas no aparecieron para sustituir la vida de la iglesia, sino que para preservar la vida de la iglesia. Estos mensajes, las charlas, los encuentros, los campamentos, las reuniones de jóvenes, de niños, de preadolescentes, no sustituyen la vida, sino que son ámbitos para preservar, para cuidar, para manejarnos como doctores de la gracia, donde nosotros, el que estuvo en sangre, sucio y golpeado, decir, el Padre pasó por al lado tuyo, te vio y te dijo, vive. Entonces vienen las cartas apostólicas y miren lo que dice, por ejemplo, Pablo a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:14. Recordales esto, solemnemente en la presencia de Dios, que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios como aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que maneja con precisión la palabra de verdad. ¿Qué está pasando? Está viendo que este virus está entrando en toda la iglesia primitiva. Si vos no tenés de qué avergonzarte, pero tenés que procurar. Primero tenés que trazar bien la palabra de verdad. Tenés que asegurarte de que la verdad ahora sea tu verdad y que vos puedas trazarla, que la puedas caminar, que la puedas diagramar, que la puedas vivir, que la puedas hablar, que la puedas cantar. Tenés que aprender a pasar con diligencia, con precisión la palabra de verdad. Porque si nosotros trazamos con precisión la palabra de verdad, vamos a entender el proceso de la formación. Porque si nosotros entendemos esta advertencia de Pablo a Timoteo, nos vamos a dar cuenta que esta advertencia es preventiva para nosotros en este tiempo. Y nos permite hacer diagnósticos. Y si nosotros hacemos diagnóstico, vamos a poder hacer un tratamiento al virus que ha ingresado en nosotros. Entonces, estamos entendiendo que la formación es un proceso divino. Lo que un soplo, un momento, un suceso no puede y no hará lo que un proceso de parte de Dios puede hacer. Un momento de llanto en una reunión jamás puede ser comparado a un proceso de años de Dios para con vos. Y Dios se expresa en la belleza de la vida del Hijo como un proceso de formación. Él durante 30 años se formó para el ministerio. Pero, ¿qué decía? Hasta los 30 años Jesús tuvo patas para arriba, esperando que sea el horario de los... Porque dice, no, la simbología bíblica dice que hasta los 30 no tengo que aparecer. No, cuando lo encontraba a los 12, que dijo, en los negocios de mi padre me es necesario estar. Él tenía un valor al cual se estaba moviendo, él tenía un valor por el cual se estaba formando, porque él entendía que había una formación para llegar al ministerio público.
No estamos hablando de esperar que Dios haga todo porque Dios ya lo hizo todo en la cruz, pero lo hizo todo en la cruz, pero ¿cómo lo hace ahora en mí? ¿Cómo me forma a mí? ¿Cómo yo hoy puedo vivir este estado de consumado, de belleza y de plenitud en el Hijo, si no paso por una formación, la misma que pasó Jesús? Entonces, la belleza de la vida del Hijo en nosotros es que nos va llevando por un proceso de formación, donde empezamos a verlo cada día un poco más claro al Hijo. Empezamos no solamente a verlo claro en las Escrituras, sino que lo vemos claro en nuestro carácter, en nuestras palabras, en nuestras relaciones, en nuestras amistades, en nuestras mesas, en la música que consumimos, en las películas que consumimos. Entonces, empezamos a darnos cuenta que en la vida del Hijo y la belleza de Él, todo es un proceso para nosotros que somos seres temporales. El clamor, dice las Escrituras, es un proceso de formación. Gálatas 4:19 dice: hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Qué está diciendo? Yo estoy clamando. Clamo por un proceso, que este proceso sea un dolor. Dice, 9 meses es el... 9 meses tienen al nene en la panza con dolores, que te patea, que va para acá, que va para allá, que te marea, que pasan un montón de cosas. Dice, pero este dolor ya no va a ser un dolor de muerte. Este dolor no va a ser un dolor que te va a dejar en sangres en el campo. Este dolor va a ser para vida. En un momento este dolor se va a terminar y cuando este dolor se termine vas a ver al Hijo en tus manos. Lo vas a ver vivo, lo vas a ver sonriendo, vas a escuchar su voz, vas a ver su rostro. El llamado de Dios es un proceso de formación. Miren Jeremías 1:5, dice, antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. La renovación del entendimiento es un proceso de formación. Miren lo que dice Colosenses 3:10. Y revestidos del nuevo, el cual se va renovando hasta el conocimiento pleno, conforme a la imagen que lo creó. Dice, la renovación es progresiva hacia la imagen de Cristo. Se tienen que ir desvistiendo del viejo hombre y vistiéndose del nuevo. Este es el proceso de formación. ¿Para qué? Para que su entendimiento se renueve. A veces creemos que alguien te tiene que imponer mano. Ya está, ahora pienso como, vamos a decir alguien de afuera por la duda, como Spurgeon. Alguien que esté muerto, ¿no? De última. Ahora pienso como Spurgeon, ahora hablo como Watchman Nee, ahora alguien viene y me impone manos y ya está. No, dice las Escrituras, desvístanse del viejo hombre. Desvístanse de su antigua forma de pensar. ¿Cómo te desvestís? Cada vez que chocas con vos mismo, te das dando cuenta, esto no es Cristo, esto es mi viejo hombre. Este no es Cristo, es el evangélico que me habita. Entonces, la madurez, dice las Escrituras, es un proceso de formación. Primera de Pedro 5:10 dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, el mismo que los perfeccione, los afirme, los fortalezca y los establezca. Dice, produce la madurez, dice, hay formación que pasa a través del sufrimiento, pero que trae madurez. Y esa madurez te afirma, te perfecciona, te fortalece y te establece. Nuestra forma de vivir, nuestra forma de caminar por la calle, de comprar, de decidir, de charlar, de mirar, es un proceso de formación. Miren Efesios 4:22 dice, y en cuanto a su pasada manera de vivir, dice, así vivían ustedes antes. Dice, despójense del viejo hombre. Ingresen en este proceso de formación, de ser despojado. ¿Saben por qué? Porque está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un vicio que se tiene que romper, porque hay un proceso de formación del que rompió el ciclo. Pero ahora nosotros, no es automático, está diciendo las Escrituras, es un despojo y una vestimenta del nuevo hombre. Porque el nuevo escalón de conocimiento que nosotros estamos teniendo es justamente el conocimiento del nuevo hombre que nos habita.
y todo lo que tenemos como posesión de Él. Ahora, la creación básicamente es un proceso, dice las Escrituras. Él declara a través de la palabra y se crea. Lo que no era se convierte en algo que empieza a existir. Dice, y Dios bendijo y luego estableció al hombre que ya estaba formado en el polvo de la tierra. Génesis 1:27 dice, y Dios creó al hombre a su imagen. Pero si seguimos en Génesis 2:8, dice, y Dios el Señor plantó un huerto en Edén, al oriente, y ahí puso al hombre que había creado, ¿o no? Dice al hombre que había formado. Entonces le está diciendo, hay un hombre creado y hay un hombre formado. Hay un hombre salvado mediante la gracia del Señor Jesucristo, pero hay otro que está siendo conformado y formado a la imagen. Y al que estableció en el huerto, al que fue establecido, afirmado, como dice Pedro, no es el salvado, no es solamente el creado, sino que está diciendo, es el que él había formado. Entonces, está hablando sobre un resultado del proceso. Dice, y cuando él lo puso al hombre que había formado, automáticamente lo que ocurre después, dice, y lo bendijo y le dijo. Hay una bendición de Dios y hay una palabra de Dios. Esto es una imagen de la bendición que hemos recibido a través de la palabra que es Cristo. Entonces, Dios bendice lo que Él aprueba y lo que tiene su forma. Todo lo que ha sido aprobado, que es Cristo, y todo lo que tiene su forma, que es Cristo, es lo que Dios bendice. Entonces, Dios le da la asignación al hombre formado. Dios lo bendice y le dice y le da ciertas normas y le dice, mirá, no le da normas, le da asignaciones, mejor dicho. Y cuando le da la asignación, no solamente le da asignación, sino que le está dando autoridad sobre esa asignación. Y le dice, llená la tierra, multiplicá, sojuzgá, señorar y ejercer dominio. ¿Por qué? Porque el hombre formado y posicionado adquiere diseño y adquiere propósito. Ahora el hombre no estaba en la tierra porque de repente apareció, sino el hombre que había sido formado ahora entendía cuál era su diseño y cuál era su propósito. Este hombre entendía que tenía que ejercer dominio, que tenía que enseñorar, que tenía que sojuzgar, que tenía que multiplicar, que tenía que llenar la tierra. El hombre tenía un propósito, el hombre formado tenía una causa en esta vida. Por eso Pablo dice en Efesios 3:14, por esta causa yo doblo mis rodillas. Porque el hombre que está siendo conformado a la imagen del Hijo entiende el diseño. Entiende el propósito, entiende porque ha escuchado la voz de Dios y sabe cuál es el propósito de Dios para su vida. Y no hablamos de asignaciones universales, de llenar estadios, esas son cosas, esos son gustos, esos son talentos del mundo que se te pueden llegar a dar por cosas que Dios así lo permitió. Pero la formación del Hijo es nuestra causa. El proceso que Dios ha iniciado desde el Edén hasta el día de hoy, desde la caída hasta el día de hoy, desde la cruz hasta el día de hoy, es que esta es nuestra causa y por esta causa doblamos nuestras rodillas, por esta causa oramos más, por esta causa dormimos menos, por esta causa escuchamos problemas ajenos y te duelen en el corazón y no dormís, y por esta causa te avejentás, y por esta causa haces un montón de cosas que no harías en tus cabales, porque el Evangelio es locura para los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. Dice las Escrituras, por esta causa yo doblo mis rodillas, porque he sido formado, hermanos. Yo no doblo mis rodillas para resolver un problema, no vengo acá para que el Señor me aumente el sueldo, no vine acá para que deje de llover, no vine acá para que el Señor nos acomode lo de la mudanza mucho más rápido, no vine para que Messi juegue 2 mundiales más, no, yo lo que... Dice, no oramos para resolver un problema. Porque no oramos, no doblamos nuestras rodillas por esa causa. No oramos, no doblamos nuestras rodillas por causas pequeñas. Dice las Escrituras, oramos por propósito y causa que Dios realiza. Oramos por problemas, dice Pablo, ustedes están orando por problemas pequeños,
Pero nosotros tenemos que entender que si oramos por causa, toda la necesidad que vos tengas va a estar suplida en esa causa. Ahora, si nosotros nos posicionamos en la posesión y en la posición que tenemos en Cristo, no vamos a padecer. Porque vamos a entender qué es lo que dobla nuestras rodillas y lo que no dobla nuestras rodillas. Porque el espíritu de revelación empieza a revelarnos no a algo que tiene que ocurrir fuera nuestro, sino que nos empieza a revelar a alguien que debe ser formado dentro nuestro. Vivimos orando para que cosas ocurran, cosas se nos acerquen, cosas se hagan acuerdos, cosas se den, pero nunca oramos para que alguien se forme en nosotros. Entonces los apóstoles oraban que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que entiendan lo que se les ha dado, se les ha concedido y que por esta causa ustedes doblen sus rodillas. El que vino afligido en esta mañana, hermanos, se afirma, no por salir de la crisis, sino porque en estos ambientes de verdad somos conducidos a Cristo y a su plenitud. Saber no es un ejercicio mental, es una verdad que probé. Y cuando esa verdad la probé, se convirtió en mi causa. Y por esto yo doblo mis rodillas. Por esto yo doblo mis rodillas. Muchos pueden llegar a venir acá y decir, hice todo mal para la vida de un creyente, ¿no? Y no, yo hasta acá hice todo lo que un creyente no tendría que haber hecho, lo hice yo. Pero hoy es el día, hoy es la mañana donde vos podés comenzar a hacer todo lo que está bien en la vida de un entendido de su causa. Hoy podés empezar a doblar tus rodillas por lo que Dios quiere que dobles tus rodillas. Entonces, el propósito eterno que es en Cristo, ahora nosotros estamos incluidos en este hombre, porque Dios nos ha dado una semilla en la cual se debe multiplicar, una imagen en la cual se debe multiplicar, porque hemos sido creados a su imagen. Entonces, la imagen de Dios que revela es Cristo hecho carne y nos permite 3 puntos palpables. El uno es que nosotros somos receptores de la gracia de Dios. Y no solamente somos receptores de la gracia de Dios, sino que somos participantes de la gracia de Dios. Dice la canción de Marcos Vidal, he despertado en el redil y no sé cómo. Y muchos de nosotros decimos, ¿cómo estoy acá? Sin nada hemos ganado todo. Hemos sido creados, hemos sido formados, hemos sido benditos sin exigirlo. Pero no vivimos conscientes de que somos receptores de una gracia. Porque cada vez que juzgamos y le quitamos la gracia al que está pecando es porque nosotros no somos conscientes de lo que hemos recibido. Y lo que sí el Señor está haciendo en este tiempo es limpiando nuestra conciencia. Después somos gente que administra un gobierno representativo del Padre. Por eso le estaba diciendo a Adán, ustedes, a este hombre formado, enseñoren la tierra, multipliquen, pónganle nombre a los animales. Tienen autoridad. Por eso dice, hagamos, dijo desde el cielo, pero formamos desde el polvo. Porque era una autoridad que estaba en la tierra. Entonces, había dominio sobre lo creado. Nosotros nos manejamos por esta tierra. Dice, siempre Anacondia decía, si te cruzás con Jesús, con el diablo en un pasillo, el que tiene que salir corriendo es él. Y vos decías, claro, porque vos sos Anacondia y nosotros somos simples mortales, ¿no? Pero ¿qué pasa? No somos conscientes de la autoridad que se nos ha dado en el Hijo. Todo ha sido puesto bajo la planta de sus pies. Todo dominio, todo principado, todo demonio, todo espíritu maligno, toda atadura, toda maldición generacional, hermanos, todo ha sido cortado bajo el hacha de la cruz y todo ha sido cortado desde la raíz. Y hoy tenemos la capacidad de tirar una semilla de evangelio y que todo nazca nuevo. Ahora, no nos manejamos bajo esa autoridad. Y después dice, y ustedes son reflejo de su gloria. Por eso
Adán peca y el Señor le pregunta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué? Porque Dios no puede ver algo que no está en su hijo, Dios no puede ver algo que no está en él. Y además ellos se vieron desnudos, ellos se disfrazaron, al igual que este síndrome de Jacob. Cuando ellos pierden, dicen las Escrituras, algunos teólogos dicen que tenían como una especie de manto brilloso y se les apaga y lo pierden, este reflejo de su gloria, este revestimiento del nuevo hombre. Ellos de repente se visten y se empiezan a disfrazar con hojas, con delantales, al igual que Jacob. Algo de repente, me tengo que presentar ante Dios. ¿Cómo le respondo a Dios mi pregunta? ¿Me visto? ¿Me escondo? ¿Me oculto? Entonces, en este proceso de formación, ¿qué estamos haciendo? Estamos despojando este síndrome de Jacob, estamos despojando este diseño adámico para volver al diseño original, que es el celestial, y ahora estamos revestidos del nuevo hombre. No solamente informados de Cristo, sino formados en Cristo. Entonces, lo único que Dios aprueba es lo que tiene su forma, lo que porta su diseño y su propósito cumple. Entonces, Colosenses 1:10 dice, y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia el verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que los creó. Entonces somos introducidos en esta obra. Ahora, muchos preguntamos, ¿por qué no puedo fructificar? ¿Por qué no puedo multiplicar lo que tengo? ¿Por qué no puedo multiplicar a Cristo? Si Cristo tiene que dar fruto en mí, es un fruto de vida, un exceso de vida, ¿por qué no lo puedo multiplicar? Porque siempre estoy igual. Porque el Señor te está llevando a un estado de formación. Para que todas esas asignaciones sean consumadas en tu vida, te está llevando en este proceso de formación. Pero hay una verdad que es aplastante. Dios no multiplica lo que no tiene su forma. Dios solamente multiplica lo que tiene su forma. Dios solamente promueve lo que tiene su vida. Entonces, aparece la figura del síndrome que nos sigue atormentando. ¿Cómo me multiplico sin agarrar los diseños de Dios? ¿Cómo hago sin tomar mi cruz? Nosotros tenemos una especie de colaboración con Jacob constantemente. Jacob es el nombre del vientre, ¿no? Es el nombre que se llama tramposo, ya significa tramposo. Entonces, él suplanta al hermano y nos podríamos quedar toda la vida con este escaloncito de lo que Jacob hizo con su hermano. Porque la gran esclavitud del hombre y la gran esclavitud que estamos viviendo hoy en día es que intentamos ser alguien en Dios que Dios no diseñó que fuésemos. Entonces, en vez de ser devueltos a la imagen del que nos creó, estamos siendo escapistas como Adán y Eva, estamos siendo escapistas como Jacob, engaño tras engaño, orgullo tras orgullo, para ser transformados y conformados a la imagen que nosotros inventamos y que procuramos que Dios bendiga. Entonces, apelamos a engaño, apelamos a corrupción, pero ¿qué genera este síndrome? ¿Cómo saber si este síndrome está operando en mí y yo no me estaba dando cuenta? Porque puede ser. Miren, este síndrome te genera correr para obtener lo que ya tenés. Vieron que la serpiente se le acerca a Adán y Eva y le dice, si ustedes comen van a ser como Dios. Y ellos dijeron, listo. Nunca se enteraron que ellos ya eran como Dios, habían sido creados a imagen y semejanza. Pero la ignorancia, que es nuestro gran enemigo del avance, les permitió a ellos comer. La comparación, la corrupción que había en sus corazones. Y Jacob quiere obtener algo que él ya tenía por derecho familiar. Jacob quería la bendición del primogénito. Entonces, él no lo quería por gracia, o no lo quería por nada de eso, lo que él lo quería era por engaño y por fuerza. Entonces, lo que la primogenitura que Jacob recibió es en sombra, hoy es plena en nosotros, en Cristo.
Porque en Él fuimos adoptados nosotros como hijos. Porque nosotros hemos obtenido la bendición del primogénito porque Él, el primogénito, es el primogénito de toda creación y en Él fuimos benditos. Entonces la herencia espiritual no se consigue con astucia humana, sino que la herencia espiritual se nos ha dado en Cristo. Cristo, el primogénito de toda creación, dice Colosenses 1. Nosotros somos benditos en Él, no por mérito, sino por gracia. Entonces nosotros buscamos pertenecer, buscamos ser nombrados, pero no queremos entender que todo eso nos ocurre porque fuimos aceptos en el amado y fuimos nombrados por la palabra, que es Cristo. Otro punto que te genera el síndrome de Jacob es que nos hace vivir sin conciencia del que nos habita. Uno es consciente porque pasa el umbral donde dice ahí la ventanita que dice real y uno es consciente, ya estoy en modo Cristo. Me traigo una chombita negra para vestirme como el pastor. Y estamos en este skin, ¿no? Entramos. Pero ¿qué pasa? Las Escrituras dicen, eso es el síndrome de Jacob, donde vos necesitas un switcher para entrar en conciencia. Él está, en Génesis 28:10, Jacob huye y está cargado, había engañado, tenía miedo, pero de repente Dios se le revela en un sueño. Y miren lo que dice el sueño, y soñó que aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y aquí los ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Entonces, claro, él ve, hay una escalera que sube al cielo. Miren lo que le dice el Señor, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. Y la tierra que te estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y a todas las familias de las tierras serán benditas en ti y en tu simiente. Empieza a mostrar la simiente, el cual es Cristo. Todo será bendito, ¿por qué? Por la simiente. Pero le está diciendo el resultado de lo que él va a hacer como un hombre formado. Por eso es una promesa. Será tu descendencia como el polvo de la tierra. ¿Dónde fue formado el hombre? En el polvo de la tierra. Y te extenderás al occidente, al oriente, al norte, al sur, a todas las familias de la tierra. Y serán benditas. Todavía no está pasando porque no está siendo formado. Pero ¿en dónde sí va a ocurrir? En la simiente. Y dice, y he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueses. Y volveré a traer a esta tierra porque no te dejaré. Escuchá, y esto es para muchos de nosotros, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que he dicho, dice, hasta el último día. El que comenzó la buena obra va a ser fiel en perfeccionarla, va a ser fiel en terminarla. Aunque nosotros hoy no estamos viendo grandes avances en nuestra vida espiritual, lo que sí estamos haciendo son fundamentos y raíces. Y el Señor sigue diciendo mediante su Espíritu, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que yo te he dicho, que Cristo va a ser formado en luz, en gloria, en perfección y en plenitud en tu vida. Entonces, y se despertó Jacob. ¡Pac! Se despierta Jacob. Versículo 16. ¿Y qué dice Jacob? Lo mismo que dijo el hijo pródigo. Ciertamente Jehová estuvo en este lugar y yo no lo sabía. Yo no fui consciente. Yo estaba acá tirado, durmiendo. Y de repente me di cuenta que hay una escalera. ¿No les pasa a ustedes que cuando van creciendo? A mí no, porque siempre fui consciente del amor de mi mamá, pero... que uno dice, mi mamá y mi papá me estaban amando en realidad. Me estaban cuidando. Yo los veía como mis enemigos, ¿no? Como alguien que querían bastardear mi carrera musical. No querían que sea un rockstar a los 12 años. Y hoy lo ve uno y dice, che, es verdad. Mis papás me estaban amando. Y uno cae en conciencia. El hijo pródigo está comiendo comida de los cerdos y dice, pero en la casa de mi padre
hay comida de verdad, hay baño, hay ropa, hay gente que me ama. ¿Qué hago acá? Dice que volvió en sí. ¿Por qué? Porque cuando uno está en este síndrome adámico, jacobiano, sebastiano y todo lo que nosotros podemos identificarnos con todo lo que no sea Cristo, ¿qué te pasa? Te hace vivir una inconsciencia. ¿Saben la cantidad de chicos en estos días? Hemos tenido un campamento con los jóvenes que ha sido glorioso en el Señor. La cantidad de chicos con los cuales hemos hablado dicen, no puedo creer el tiempo que perdí de mi vida. ¿Cuánto tiempo perdí en mi vida? ¿Pero fue consciente de esa pérdida de tiempo? No. ¿Fue consciente de esa pérdida de amor, de esa pérdida de palabra, esa pérdida de tiempo, de formación? No fue consciente. ¿Por qué? Porque el síndrome adámico que tenemos dentro, Jacob que nos habita, está todo el tiempo haciéndote dormir y que no mires la escalera que sube y baja del cielo, que es una imagen de Cristo, diciendo yo soy la escalera. Juan lo dice, Él era la escalera que vio Jacob, Él era la escalera. Él es el acceso al Padre, Él es el acceso a la vida eterna, pero ustedes están durmiendo. Ustedes están durmiendo. Hermanos, si vos no puedes ver a Dios en tus hijos, si no puedes ver a Cristo en tus hijos, es porque no estás siendo consciente del tiempo en el cual vivís. No puedes ver a Dios en tu esposa, en tu esposo, no estás siendo consciente del tiempo. Es tiempo de redimir, hay tiempo de redimir el tiempo. Mientras haya tiempo, dice las Escrituras, redímanlo. ¿Cómo se redime el tiempo? Mediante la cruz. Mediante el único que es un ser eterno. Mediante el único donde te permite volver a la conciencia que Jacob te está robando. Y dice las Escrituras que Jacob no estaba buscando a Dios, pero Dios lo busca a él. Y esto es lo que nos ocurre en el ojo de la gracia. Dios vino a buscarnos a nosotros y se dio por nosotros. Y lo amamos porque Él los amó primero. Y esa es la gracia. No se basa en méritos humanos, sino que se basa en una iniciativa divina de Dios. Tercer y último punto de lo que te genera Jacob. Te hace pensar que peleas con Dios. Como que Dios se deja pelear en algún punto, ¿no? Como, ¿cómo vas a pelear con Dios? Pero hay gente que pelea. Miren, nosotros, cuando de repente lo vi, suben muchos extractos a veces de cosas medio sacadas de contexto. Y el otro día escribí una persona y bueno, me dijo de todo. De todo, no se imaginan. Yo tengo un lugar especial ahí en la Secretaría del Infierno. Ahí va a estar Judas, ¿viste? Van a estar todos ahí, yo estoy sirviéndoles el mate ahí a todos. Y empecé a hablar con él por privado y una de las cosas que él me decía, yo estoy enojado con Dios. Y hace tiempo vengo peleando para que Dios se me muestre físicamente, así yo creo en Él. Y bueno, ¿qué le voy a decir? Le dije, bueno, no es el punto, la respuesta que le di, pero él reclama, en un momento Dios le dice a Jacob, andá y reclama tu herencia. Y él llega a Peniel, que significa rostro de Dios, y lucha con el ángel, ¿no? Que el ángel de Dios, con el ángel del Señor. Así le decían los que no se le habían abierto los ojos en el antiguo pacto. Hoy nosotros podemos decir que era Cristo, por su gracia divina. Y dice que Dios lo aparta de todo a Jacob. Lo aparta de su esposa, de su hijo, de sus siervos, de sus posesiones. Porque la verdadera transformación de Dios ocurre ahí, en la soledad. No era contra Esaú la lucha, sino con Dios mismo en esa noche. Jacob estaba acostumbrado a pelear con astucia y con engaño, pero de repente se encuentra con alguien al cual él no podía manipular. Entonces Dios se deja pelear. Y luego de dejarse pelear toda la noche, le dice, Jacob, te voy a cambiar el nombre, le dice. Y esto es mucho más profundo. Dios no le cambió el nombre porque le daba bronca el nombre Jacob. Le dijo, así nadie sepa que Jacob sos vos el tramposo.
Porque aunque Jacob significaba tramposo, Dios cuando cambia en las escrituras cambia un nombre. ¿Saben por qué cambia? Porque estaba cambiando de naturaleza. Dios estaba cambiando de naturaleza a Jacob. En el ojo de la gracia, Dios lo estaba cambiando de naturaleza, lo estaba mudando de muerte a vida. De Adán a Cristo. De Saulo a Pablo. Entonces, y esto es profético, hermano, él le cambia el corazón a Jacob. Le dice, de ahora en adelante es otra la naturaleza que te habita. De ahora en adelante es otro el nombre. Entonces, ¿pero qué le hace Dios? Le toca la cadera. Lo hiere en su fuerza natural. De repente, desde ese día Jacob queda rengo con una dependencia en lugar de autodependencia. Y esto es una figura del quebrantamiento necesario para andar en una dependencia a Dios. Donde muestra que en el nuevo pacto el Señor no está buscando gente con perfección humana, sino gente con una dependencia en la gracia. Dice, mi poder se perfecciona, tu poder, dice, se perfecciona en mi debilidad. Y así como Jacob fue tocado en su punto de apoyo, la cruz es nuestra forma natural quebrada, que nos quiebra. Nuestra naturaleza natural es quebrada a través de la cruz. Cristo en Getsemaní luchando solo hasta el amanecer y ahí entregándose al Padre para que se haga tu voluntad. No es mi voluntad, es la tuya, Padre. Entonces, Él pasa de suplantador, engañador, a Israel, que es el que lucha con Dios, príncipe con Dios. Es una transición de identidad. Entonces, le dice Isaías 43:1, más ahora, dice el Señor, ¿qué? Tu Creador. Más ahora, dice el Señor, tu Salvador. Más ahora, dice el Señor Todopoderoso que te ha traído hasta aquí. Dice, oh Jacob, pero formador tuyo, oh Israel. Cuando el Señor te da una nueva naturaleza, cuando el Señor te da su carácter, cuando te da su mente, cuando te da su nuevo nombre, te está diciendo, ahora comienza la formación en vos. No sos solamente una persona creada, no sos solamente una persona salvada. Ahora que tenés mi nombre, ahora que portás a Cristo, necesitas ser formado en vos. Porque no temas, porque yo te redimí, yo te puse mi nombre, porque eres mío. Esto es mucho más fuerte. No tengas miedo a la formación de Cristo, dice el Señor, porque yo te llamé hasta acá. Y si yo te digo que vengas del otro lado de la orilla, vení porque no te vas a hundir. Porque yo soy el que te está llamando, porque eres mío. Entonces Jacob e Israel eran la misma persona, solamente que Israel era la persona formada a la imagen de él, bajo el poder de su nombre, bajo su nueva identidad. Dios creó a Jacob, pero formó a Israel. Entonces, el creado simplemente trae la genética de Adán. El creado trae la herencia de Adán. Por eso se disfraza. Por eso Jacob se puso piel de cabrito, de una especie inferior. Él tenía dominio sobre los animales, pero ¿qué hizo? Sobre la especie inferior se disfrazó para engañar, al igual que hizo Adán. Ellos tenían autoridad sobre eso. Porque hay mecanismo de reemplazo. Hay mecanismo de reemplazo en sus diseños, disfrazándonos de lo que no somos. Hermanos, si no sabes quién sos en Cristo, vas a vivir siendo esclavo de lo que te gustaría ser. Y esa es una esclavitud tremenda. Tomar diseños inferiores y ponernos máscaras. Jacob, en toda su mentira, obtuvo la bendición de Isaac, pero nunca tuvo la bendición de Dios. Vos podés engañar, podés mentir y podés tener la bendición de la iglesia humana. Podés tener la bendición de tu familia, de tu trabajo, de tu sueldo, pero jamás la de Dios, porque Dios responde a lo que tiene su forma, Dios responde a lo que tiene su nombre, Dios responde a lo que tiene su carácter, Dios responde a la vida de su Hijo en nosotros, formándose en un proceso. Él tenía la bendición de Isaac y con eso él creyó estar contento, pero nunca tuvo la de Dios. Hasta que de repente
le quiebra la cadera. Entonces, cuando él le profetiza su nuevo nombre, más adelante le dice, y también le dijo Dios, Israel, acordate, yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplicate. Si vos sos un entendido de que Dios te dio un tiempo nuevo, una vida nueva en Él, Dios te dio un nombre nuevo, Dios te dio un carácter nuevo, te dio una vida nueva, que todo ha sido redimido en Él, por Él y para Él, y vos decís que Él es tu Dios, yo quiero decirte, yo soy el Dios omnipotente y omnipresente. Estoy en todos lados, aunque vos antes no tenías conciencia de que estaba en todos lados. Soy el omnipotente, ¿sabes por qué también? Porque vos pensaste que podías pelear conmigo, pero nadie puede pelear conmigo. Lo que te quiero decir, ahora que sos consciente, crecé y multiplicate, formate. Y Dios bendijo, pero Dios bendijo al que formó y no al que creó. Porque Dios no multiplica nada que no esté en su orden. Por eso muchos pueden llegar a traer estrategias del mundo para multiplicar la gente de la iglesia. O hacer que las cosas crezcan o que funcionen mejor. Pero créanme, hasta en las estrategias eclesiásticas, hermanos, hay un síndrome de Jacob muy fuerte. Hay corrupción, hay engaño. Recuerden, formación de Cristo en mí no es un suceso, es un proceso. Es un proceso. ¿Por qué? Ahí en Peniel, Dios lo marca para siempre. Porque Dios lo marca en su caminar. Pablo dice, bajo su antigua forma de vivir, Jacob le estaba diciendo, ya no vas a caminar igual. Cada paso que vos camines, el mundo va a ver renguera, dolor, incomodidad, lentitud. Vos vas a estar viendo la gracia del Dios Todopoderoso. Vos vas a estar viendo al Dios que te está formando, al Dios que te cambió el nombre, al Dios que te convirtió en una nueva criatura. Porque el Señor nos lleva a un proceso de quebrantamiento. Si los chicos pueden ir subiendo, estoy cerrando. Porque esta naturaleza adámica, este síndrome de Jacob, ha sido crucificado en Él, pero nosotros tenemos que expresar esa muerte y ese sepultar en Él. Porque ha sido sepultado y nos hemos separado. Ahora, el hombre creado, que ahora no solamente es creado, sino que ahora es formado. Y esto va para muchos padres, madres, esposos, esposas, hijos, en sus casas. La conciencia está en dejar de vivir como hombres creados, no como cristianos salvados simplemente. Dice, sino que ahora todo lo que hagan, manéjense bajo la identidad del hombre formado. Alguien que está en un estado de proceso de formación en Cristo. ¿Y qué asignación tiene? Tiene la responsabilidad dentro de su casa de ser el reflejo de su gloria. Tiene la responsabilidad dentro de su casa de ser representante de la autoridad que tenemos en Cristo. Y ser un representante de lo que es ser un receptor de la gracia. ¿Cuán receptor de gracia sos? A medida de cuánta gracia entregues. Siempre esta historia a mí me golpeó mucho. Porque tiene una resolución tremenda. Dios luego un tiempo de esta historia, ¿no? De que dicen que ellos ya nacen en la panza peleándose. Ya estaban locos de chiquitos los dos, ¿no? Sí que hay varios mellizos acá. No sé si muchos de estos se pelearon ahí, pero ellos ya empezaron a pelearse en la panza. Y esto es una historia de competencia entre hermanos. A tal grado que uno le arruina la vida al otro, robándole la bendición que él tenía por una heredad natural, por ley. Este va y se lo roba. Y esa decisión arruina el estado de la casa.
arruina el estado de la casa. Jacob termina diciendo, por favor, y si los padres estaban separados, uno estaba del lado de Jacob, el otro estaba del lado de Esaú, los padres terminan diciendo, mira, andate con tu tío. Cuando él se va con su tío era más estafador que él. Y él dijo, bueno, a este lo voy a estafar yo, y arrancó, le ponía papelito, ¿cómo se llama esto? Palito a las ovejas para que parezcan de una forma de la otra, y otro decía, bueno, ahora en 7 años te pago. Pasaba, no era. Era toda una familia de estafadores. No sé si muchos tienen familia de estafadores acá. ¿Sí? Bueno, viste como dicen las series, cualquier similitud con ustedes tiene... Es siempre coincidencia, ¿eh? Nada, no es ninguna confesión de pecado. Y Esaú y Jacob se separan, se rompe la familia. Y entran en un ciclo de mentira. Entran en un ciclo de ira, de bronca. Muchos de nosotros, en este tiempo, el Espíritu te está llevando a la imagen perdida en Cristo. Pero la imagen perdida en Cristo te está llevando a una reconciliación. Capaz muchos de ustedes hace años no ven a ciertos familiares porque les han hecho daño, a ciertas personas cercanas porque los han lastimado, y tienen toda la razón humanamente del dolor. En justicia humana te pueden dar la derecha. Pero de repente uno entendemos que Jesús vino a reconciliar todas las cosas. Vino a devolver el corazón de los hijos hacia los padres, de los padres hacia los hijos, y todo lo que estaba separado, todo lo que estaba roto, Dios lo vino a unir, y nosotros tenemos el ministerio de la reconciliación. Y Jacob arranca toda su vida de descontrol, ¿no? Y siempre pongo el mismo ejemplo, era el joven mano de tijera. Él, aunque quería acariciar, cortaba, lastimaba. Y se decía, cuando estos dos se crucen, porque se iban a matar cuando se crucen. Y en el ambiente se veía que todo estaba por explotar. Entonces, luego de este encuentro de Jacob con Dios, que sale rengo, Dios le dice, bueno, ahora anda a recuperar tu herencia. Entonces, cuando Jacob estaba llegando, alza la vista. Cuando él alza la vista, ¿a quién ve? A Esaú. Dice, ahora que estoy rengo encima y peleé toda la noche, dice. Y lo ve a Esaú. Y dice que él estaba con sus hijos, con su esposa y con algunos servidores. Pero Esaú venía con 400 hombres a todo motor y a toda marcha. Entonces, lo agarra Jacob a todos sus hijos y dice, bueno, váyanse. Y los echa a todos, váyanse, déjenme a mí. Y él, mire lo que dice, colocó a todas las criadas con sus hijos, a Lea con sus hijos y a Raquel con José. Dice, y Jacob por su parte se adelantó a ellos y se inclinó hasta el suelo 7 veces. Dice, mientras él iba llegando a su hermano, él se iba arrodillando. ¿Sí? Por esta causa doblo mis rodillas. Y él se empieza a arrodillar. 7 veces fueron las veces que se arrodilla él antes de llegar a su hermano. Y su hermano venía viendo del otro lado, de la otra perspectiva, a la persona que le había robado todo. Le había dañado su vida, que lo había convertido en un maldito, que lo había convertido en una persona en la cual no tenía valor en esta vida, ni siquiera lo que había por nacimiento él tenía. Y dice que Esaú lo ve venir y lo ve doblarse. Y cuando lo ve doblarse 7 veces, Esaú dice que suelta las armas, levanta las manos, hace frenar a todo el ejército y él empieza a correr hacia su hermano. Y cuando lo ve arrodillado por 7ª vez,
¿no? Porque es esta imagen de la reverencia perfecta que el Hijo ha tenido con el Padre, una reverencia en la cual es completa y ya nosotros podemos entrar en esa perfección. Dice que Saúl lo agarra y lo abraza fuerte. Y cuando lo abraza fuerte, dice, lo abraza y lo besó. Dice que entonces los dos se pusieron a llorar. Imagínense, habían 400 tipos, se habían levantado temprano para pelear y de repente estaban abrazando y dando besos. Pero al mismo tiempo, los que estaban sabían el contexto de lo que estaba pasando. Lea, Raquel, José, todos los que estaban ahí que sabían lo que estaba pasando en el fondo, se empiezan a quebrar. Y dice que Esaú se sienta, lo arrodilla y lo abraza y lo empieza a besar. Dice que entonces Esaú alza la vista porque estaban los dos tirados en el piso, arrodillados, llorando. Alza la vista y ve a las mujeres, ¿no? Y preguntó, ¿quiénes son estos que te acompañan? Y esto es muy similar a la historia del hijo pródigo, ¿no? Una persona que se estaba entregando a la muerte, una persona que tenía que pasar por el pasillo, ¿no? Esaú estaba yendo a 400 tipos, a una muerte. Jacob estaba yendo a la muerte asegurada. Jacob estaba yendo hacia su hermano que le tenía jurada la venganza y 400 tipos hambrientos que iban a matarlo. Pero él era el símbolo de la reverencia perfecta. Después de su encuentro con Dios, después de caminar rengo porque se ha encontrado con la luz del Evangelio, se ha encontrado con la cruz, y nadie que pasa por la cruz camina igual porque bajo tu antigua forma de vivir. Dice, como en el hijo pródigo, Esaú sale corriendo y se da cuenta, no, esto van a matar a mi hermano. Y sale corriendo y se manda Esaú. Y cuando se manda Esaú, es esta imagen tan viva del Padre Eterno con el Hijo. Y lo abraza. Y cuando lo abraza, él le dice, ¿por qué saliste a mi encuentro? Le dice Esaú. Yo, porque intentaba ganarme tu confianza. Y Esaú le dice, hermano mío, yo ya tengo más que suficiente. Quédate con lo que te pertenece, le está diciendo. Y Jacob le empieza a insistir, le dice, no, esto te pertenece a vos, esta bendición no es mía, esta es tuya. Y dice, si me he ganado tu confianza, Esaú, acepta este presente que yo te ofrezco. Y miren lo que le dice Esaú a Jacob. Le dice, ya que me has recibido también, ver tu rostro es como ver el rostro de Dios. ¿Por qué Esaú calma la ira al ver a su hermano? Porque ya no era Jacob, ahora era Israel, el que Dios había formado. Porque el Padre calmó la ira contra nosotros, porque ya no somos nosotros, ahora es Cristo el cual está siendo formado. Ya no somos nosotros los que nos inclinamos 7 veces, sino que Cristo ha sido inclinado, y que por esta causa nosotros doblamos nuestras rodillas. Hermanos, no podemos pretender no ser transformados a esa imagen, porque ahora vas a llegar a tu casa, vas a llegar a tu encuentro familiar y vas a ver a ese tío que te engañó, a ese primo que te dañó, a aquel que te robó, al que te lo dijo, y cuando vos te acerques a ellos te van a decir, no sé qué te pasa, pero ya no sos vos. Te veo a vos y es como ver el rostro de Dios. Porque algo se está formando en tu vida. Hay algo en tu corazón que te está cambiando el rostro.
Hermanos, no podemos decir nosotros que nos hemos encontrado en Cristo y seguir caminando iguales. Como hemos sido creados en Adán, nosotros tenemos que ser la imagen viva de aquel que nos está formando. Y el que no, te invito a ponerte de pie. Y el que no lo está viviendo, esta es la mañana. Esta es la mañana para empezar a entender que el Padre, bajo el poder eterno de su Espíritu, hoy te está cambiando el nombre, hermanos. Y si yo te estoy poniendo un corazón que no es tu corazón, que es un corazón eterno. Te estoy poniendo un espíritu para amar ese corazón, para que lo puedas cuidar a ese corazón. Te estoy poniendo un nombre nuevo, una naturaleza nueva. Te estoy poniendo mi amor, mi paciencia, mi bondad, mi benignidad, mi templanza, mi carácter, mi desarrollo, mi vida, mi muerte, mi resurrección. Todo lo estoy poniendo en vos. Por eso Esaú le dice: ahora todo lo que vos quisiste usar robando, quédatelo porque te pertenece. A través de la cruz, todo lo que pasamos por la cruz, decimos: no hay más deuda. No hay más deuda. No hay más deuda. Pudiste haber llegado esta mañana como un ladrón de identidades. Pudiste haber llegado acá esta mañana como un ladrón ministerial, como un ladrón de paz, como un ladrón de justicia, como un imitador. Pero hoy es la mañana en la cual el Señor te está diciendo: hoy nos inclinamos para ser formados. Para ser formados. Padre, inicia nosotros, Señor, en esta mañana este proceso de formación en tu Hijo, Señor. Padre, no para prepararnos a la batalla, sino para poder inclinarnos ante ti, Señor. Y que cada vez que salgamos de los ambientes de verdad no seamos nosotros, sino que sea tu rostro en nosotros, Señor. Para poder contemplar la hermosura de tu santidad, Señor. Sí, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo en esta mañana nos haga caer en peso. De saber a quién tenemos que perdonar, a quién tenemos que pedir perdón. Hoy es el día, Padre, para abrazar esta verdad. Si todo lo que está pasando en Cristo no te lleva a la unidad con tu hermano, debemos cuestionarnos quién nos está formando. Si todo lo que Dios está haciendo en tu vida no te lleva a la unidad, a la reconciliación, tenemos que preguntarnos a qué Dios estamos adorando, en qué Dios estamos creyendo o qué espíritu nos está formando. El primer paso, hermanos, es convertirnos en gente vulnerable. Pablo lo dice de otra forma. Dice: Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Tené cuidado en quién te querés convertir. Tené cuidado a la imagen de quién te querés formar. El problema no está en el otro, el problema está en vos. Ten cuidado de ti mismo. No creas tanto lo que ves afuera. Tené cuidado de lo que tenés adentro. Hay un Jacob ardiente que quiere salir. Pero solamente por el poder de esa cruz. Porque todo cambió, todo cambió. Todo cambió. Lo que yo era ya no existe más. Ya no existe más. Ya no existe más. Hay un nuevo nombre. Todo cambió. Lo que yo era no existe más.